viernes más damos comienzo a las jornadas monográficas. Como bien sabéis, se vienen manteniendo desde hace 15 años. Esta noche tenemos el privilegio de poder escuchar a nuestro bibliotecario Miguel Gómez con gestión del patrimonio cultural de Torralba. No es fácil mantener todo lo que se va llevando a cabo con la consignación que tenemos, pero sí que tratamos de mantener las cosas más importantes, por lo cual las jornadas seguiremos trabajando, como bien os dije el viernes pasado, este año y muchos más años, puesto que tenemos una gran trayectoria para poder seguir trabajando y hablando en estas jornadas monográficas. Doy paso a Manuel Hernández, que va a hacer la presentación. Por venir, alcaldesa, muchas gracias, como decías, por lanzar y mantener y aumentar además el número de jornadas que estamos continuando en este pueblo y que ahora mismo son casi las decanas y casi la más importante de la provincia. Yo ya no sé si subjetivamente se puede decir, desde luego los más antiguos efectivamente son. Lo demás ya es subjetivo, pero la gran calidad y las publicaciones que han surgido de estas jornadas han sido muy fructíferas. Bueno, pues quiero presentar a Miguel. Me insistí mucho en este acto porque un gran desconocido para mucha gente de Torralba en el tema histórico es Miguel, pero la verdad es que es una persona que está siempre en la sombra, es una persona que tiene como virtud la humildad, el estar siempre detrás, medallas cero, contribución total, apoyo total, y es una de las cosas que a mí personalmente, no ya como historiador, personalmente más me ha ganado él, claramente. Una persona que conocí hace relativamente poco, hace 4 o 5 años, y como persona me ha ganado, ya lo acabo de decir. Y lo que más me gusta es lo que acabo de comentar, ¿no? Que es una persona que es humilde, trabajadora, luchadora, te ayuda en lo que puede. Si le pides 1 te da 10 y sinceramente yo me he insistido mucho en presentarle. Somos casi compañeros de carrera, aunque él ya cursó la carrera siguiente a la nuestra. Yo hice la de Geografía, Historia y Arte y eso al final acabó casi como Humanidades, ¿no? Fue una salida que se dio desde la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Se formó Humanidades, que la verdad es que tiene un gran futuro porque prácticamente es que abarcáis todos los saberes, ¿no? La filosofía y letras que estudiaban los abuelos antiguos, ¿no? Yo creo que abarcáis un montón de ámbitos. Te especializaste, quiero entender, en patrimonio histórico por Humanidades en Toledo. Tienes una amplia formación en materia de archivos, no me quites mi trabajo de congreso, esto ocurra, y en bibliotecas y museos. Estás muy empeñado en que salga adelante el proyecto del Museo de Torralba. En eso sabes que tienes todo nuestro apoyo y la lucha y lo que haya que ponerse por delante lo quitaremos. Y es una excelente idea. El día que nos reunimos aquí, creo que fue en julio, si no me quiero equivocar, a todos nos metiste por los ojos esa ambición histórica de conservar el patrimonio de Torralba, que es mucho, rico y variado y desconocido, porque cuando enseñaste la famosa piedra, que es un secreto que intentaremos conseguir para el museo y que sea la piedra angular de ese proyecto museístico. Es arqueólogo profesional, no hemos coincidido, yo estuve en Calatrava la Vieja 2 años y tú has estado en el Patio de Comedias, aquí trabajaste con Retuerce y con Ángel Gas. Y también estuvo rehabilitando y prospectando el Torreón de Carrión, que era una idea que tenían los carrioneros hace muchísimos años. Yo me acuerdo de verles hablando del tema y era su ilusión como algo muy suyo. Tiene numerosas publicaciones y comunicaciones en congresos y revistas científicas, especialmente de arqueología medieval, que sé que es lo que te tira desde siempre. También sus trabajos actualmente están dirigidos a la documentación en 3D. Los gráficos que has mandado muchas veces nos han dejado alucinados porque se ve bajo todos los puntos de vista y parámetros cualquier tipo de actuación. Y la virtualización del patrimonio cultural. Actualmente está muy entregado en el bronce manchego, que es un campo que yo creo que en Torralba tienes bastante camino por recorrer para solucionar el tema que más nos está preocupando, que es el tema de la motilla y la paralización de su expoliación. Queremos darle, una solución pronta y que sea espectacular, que es lo que merece. ¿Cuántos quisieran tener, verdad? Una motilla en su pueblo. Así lo hizo ver Inocente Herbás en su momento. No quiero cansaros más, porque el protagonista es él, no soy yo, y quedaros con Miguel Gómez, que como siempre y en su línea os va a exponer una fantástica ponencia y, repito, un placer y un orgullo poder presentarte, Miguel. Muchas gracias. Esta conferencia espero que sea de vuestro interés, que no se os haga muy aburrida y enseñaros un poco de vuestro pueblo, que a lo mejor alguno incluso no conocéis, ¿no?
Me gustaría que incluso no fuera todo el rato una charla en la que yo estuviera hablando, sino que en algún momento vosotros me pudierais parar y me preguntaseis sobre cosas que os vaya mostrando, ¿no? Y yo creo que así va a ser también más dinámica y va a ser más amena, porque sobre lo que os voy a enseñar podría estar hablando mucho más tiempo, ¿no? Entonces voy a intentar sintetizar, pero puede que alguna cosa os interese. Bueno, yo voy a hablar, como el título de la ponencia indica, sobre la gestión del patrimonio cultural de Torralba, el municipio y el término municipal. Con los proyectos de los que vamos a hablar, pues me gustaría aclarar un poco los términos, ¿no? ¿Qué es el patrimonio cultural? En la misma ley que hemos hablado, en la 4/2013, viene definida qué es el patrimonio, ¿no? Que es una definición muy parecida a la ley de 1685 de patrimonio histórico de 1985, ¿no? En la que dice que los bienes muebles e inmuebles y manifestaciones inmateriales, introduce el término inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha. Sería patrimonio industrial, sería patrimonio etnográfico, sería patrimonio histórico, arqueológico, pues podría ser todas estas cosas, ¿no? Dependería del punto de vista de cómo se estudie, ¿no? Pero sería un poco todo esto. Bien, dentro del patrimonio hemos visto que está el patrimonio artístico. Pues aquí en Torralba tenemos bastantes manifestaciones. Por ejemplo, el pelícano de la iglesia o la tabla que queda del antiguo retablo del que nos hablará Enrique Herrera el viernes que viene, que seguro que va a ser muy interesante. Como sabéis, pues se pudieron rescatar pequeñas piezas, esta es la más grande, de la quema del retablo y ahí está, ¿no? O una pintura. Todos los tres elementos que he puesto del patrimonio artístico son bienes muebles. La diferencia entre bienes muebles e inmuebles, como la palabra indica, que los inmuebles no se pueden mover, pues son los edificios o los elementos arquitectónicos o los yacimientos arqueológicos, y los bienes muebles pues son, por ejemplo, las piezas, las obras de arte que se pueden mover. Sensible porque está hecho con materiales muy poco duraderos, ¿no? Entonces es un patrimonio que especialmente en Castilla-La Mancha siempre se ha tenido como algo mal visto, ¿no? Como algo pobre, asociado a lo viejo, ¿no? A algo que no había que conservar, ¿no? Yo incluso aquí en Torralba he oído decir cosas así como, pero si esto lo ha hecho un gañán, ¿no? ¿Para qué vamos a conservar esto? Entonces es un patrimonio especialmente sensible. Y además el patrimonio etnográfico incluye, como veis en la definición, incluye el patrimonio inmaterial. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Pues ese patrimonio que no podemos tocar. Aquí en Torralba, por ejemplo, tenemos las procesiones, ¿no? El recorrido, por ejemplo, de una procesión, eso sería patrimonio inmaterial. Este patrimonio, por supuesto, que luego veremos lo que es la documentación y todo eso, pero este patrimonio cambia con el tiempo. Si documentamos una procesión hace 20 años, los penitentes van vestidos con una serie de telas que actualmente se intentan imitar, son parecidas, pero probablemente las telas que se utilizan en la actualidad, que se hacen en un traje nuevo, son diferentes, ¿no? Entonces, luego volveremos sobre él. Requiere de una serie de medidas de protección porque es un patrimonio también muy sensible, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el patrimonio bibliográfico, que se refiere a los libros, de los cuales en la biblioteca no tenemos nada que pertenezca al patrimonio bibliográfico, ¿no? Porque tiene que cumplir, según esta misma ley, una serie de requisitos, como por ejemplo que tengan una antigüedad determinada o que se conserve solamente 3 ejemplares de una determinada obra, etcétera. Entonces no lo cumplimos. Pero teniendo en cuenta la historia de la biblioteca de Torralba, que está documentada al menos desde 1888, ya existen documentos en los que el ayuntamiento solicita una biblioteca popular con destino a la escuela pública de primera enseñanza de niños de dicho pueblo, cuyo maestro será el bibliotecario. Una iniciativa o un proyecto, ¿no? Es cumplir con una serie de objetivos para lograr un fin. En el caso del patrimonio, pues estos objetivos van encaminados fundamentalmente a 3 pilares, ¿no? A investigar los bienes patrimoniales, a su conservación. Ya veremos que el tema de la conservación también está cambiando, porque en el siglo XX
se ha tendido mucho a la conservación del patrimonio, ¿no? Todavía hay que conservarlo, que restaurarlo para mantener esos bienes y legarlos a las generaciones futuras. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que no todo se puede conservar, ¿no? Hay que buscar una eficiencia, sobre todo económica. Entonces, ahora el término que probablemente se va a imponer en el siglo XXI va a ser más el término documentar, ¿no? Lo que no se puede conservar se documenta, por lo menos que quede esa información para las generaciones futuras. Y el tercer pilar es la difusión, que ese patrimonio que se investiga, que se conserva, que se documenta, se dé a conocer a la opinión pública. He hablado del tema de declararlo bien de interés cultural y eso seguro que nos lo echarían para atrás, porque ahora mismo el valor patrimonial que tiene es nulo. Para que tuviese un valor patrimonial habría que investigarlo, habría que conocerlo, ¿no? Sin embargo, para la gente de Torralba tiene mucho valor, ¿no? Entonces ahí sí que existe un valor. Porque en la identidad, en el inconsciente colectivo de Torralba, pues la motilla creo que es importante, ¿no? A lo mejor me equivoco, es mi percepción. Bien, en cualquier caso, para intentar valorar el patrimonio a la hora de intervenir sobre él, no podemos intervenir sobre todo, no podemos excavar todo, no podemos rehabilitar todos los edificios. Entonces, de una manera objetiva, con investigación, con criterios objetivos, hay que seleccionar qué se va a estudiar y qué no, en función de eso, en función de la importancia que tenga, del beneficio que tenga para la sociedad. Nos encontramos ahora mismo en el patio de comedias, ¿no? Que es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es un buen ejemplo del patrimonio y de la identidad. Cuando se hizo la rehabilitación del patio de comedias, bueno, se hizo en otra época, y se hizo sobre todo primando el valor, digamos, como centro económico, ¿no? Para explotarlo de forma económica. Entonces, a lo mejor no se tuvieron en cuenta ciertos elementos, la conservación de ciertos elementos, como por ejemplo la muralla, ¿no? Si ahora cuando salgáis os fijáis, descubriréis que la muralla tiene cada vez más agujeros, cada vez está compuesta de tapial, ¿no? Está compuesta de tierra, y la tierra cada vez pues, se va cayendo más. Entonces, habría que intervenir probablemente sobre ella y protegerla, ¿no? Y bueno, os hablaré un poco de ellos y, como os digo, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Como sabéis, en el año 2015, las labores que se hicieron en la ermita de la Purísima, de limpieza y de pintura de las paredes, pues apareció una grieta, esa grieta se intentó picar, se fueron cayendo las piedras y al final se descubrió que había una hornacina, que aquí se ve en el momento de su descubrimiento, se descubrió una hornacina que estaba decorada. Luego la documentación nos dijo que eso era el altar del nacimiento, ¿no? Porque está documentado que, por ejemplo, en una visita de 1577, dice que el altar del nacimiento estaba a la mano derecha, viendo el medio grande. Quizás sea casi del mismo tamaño que la de Azuer, ¿no? Que la de Daimiel podría ser. Esto es una conjetura, no tengo los datos para decíroslo, pero si yo mido el perímetro del montículo y mido la de Daimiel, están aproximadamente ahí, ¿no? Otra cosa es cuando empecemos a quitar tierra, pues ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Si alguna vez quitamos la tierra, ¿no? Porque esto hay que evaluarlo. El empezar a quitar tierra de ahí va a provocar que las posibles estructuras que existan pues se queden al aire, puedan crecer en ellas raíces, plantas, debe de tener un mantenimiento, y entonces todo eso hay que preverlo antes de acometer una excavación, ¿no? No nos podemos lanzar a excavar una cosa sin prever todo esto, ¿no? Sin prever un posible mantenimiento. Otra característica que tiene la motilla de Torralba, que la hace también bastante interesante, por eso sobre todo el ayuntamiento también se ha interesado en ella, es, además de lo emblemático, es que está muy cerca de la población. Casi todas las motillas que se conservan están alejadas de los núcleos poblacionales, ¿no? O están mal comunicadas. Sin embargo, esta está comunicada con un camino a menos de 2 kilómetros, ¿no? Entonces eso también es muy interesante desde el punto de vista ya de su valor turístico, ¿no? Que es otro tipo de valor, ¿no? De su explotación posible.
que hemos presentado, pero luego no hemos podido llevarlo a cabo porque no tenemos un elemento imprescindible, que es el permiso de los propietarios, ¿no? Sabéis que está en terreno privado, entonces eso es muy importante. Entonces no se ha podido llevar a cabo el proyecto, pero el proyecto que nosotros planteábamos en principio era un proyecto, digamos, no invasivo, que consistía en un estudio geofísico en el que, mediante unos impulsos sobre el terreno, pues nos da una serie de datos que nos detectan las estructuras que tenemos en el subsuelo, y con esto pues ya podemos plantearnos qué hacer, ¿no? Si tiene estructuras, si no tiene, si se conservan los muros, digamos, verticales o no, si está muy deteriorada, porque vista desde fuera ves el montículo y está bastante deteriorado, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir nada, hasta que no tengamos eso. Entonces, en un principio nos planteábamos eso. Y posteriormente, una vez que tengamos un poco unos indicios sobre las posibles estructuras, la extensión del yacimiento, pues ya nos plantearíamos una excavación que probablemente sería primero en plan sondeos, en determinadas zonas que nosotros consideráramos que nos iban a dar a lo mejor algún dato más, ¿no? Pues describir, por ejemplo, detectar la muralla, que consisten en su puesta en valor, ¿no? Antes de su excavación ya lo ponemos en valor, por ejemplo, con iniciativas como esta, ¿no? A través de un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, se ha contratado este verano un alumno en prácticas de la Escuela de Caminos, que ha redactado un proyecto un poco utópico de vía verde, que está expuesto en el ayuntamiento. Digo que es utópico porque a ver, se lo ha planteado pues haciendo cosas que a lo mejor no serían muy necesarias, ¿no? Pero bueno, es un primer paso para empezar a trabajar en ello y poder prolongar la actual vía verde hasta la Motilla, ¿no? Relacionado con la gestión del patrimonio cultural, es el estudio, que yo creo que también es bastante necesario en Torralba, es el estudio y catalogación del patrimonio inmueble. Actualmente hay muchas cosas que se desconocen, que tenemos aquí en Torralba. Además, las normas urbanísticas que tenemos tienen una protección bastante escasa, tienen una protección nada más que ambiental, y sobre determinados edificios, pues la iglesia, el pósito de la plaza, los consumos y alguna casa, pero solamente ambiental. Esto quiere decir que solamente está protegida la fachada. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo una casa con columnas, ¿no? Ahora sacaremos la foto, y me llevo las columnas y tiro la casa, siempre y cuando mantenga la fachada, no pasa nada, ¿no? Y esto no puede ser, hay que conocerlo y hay que protegerlo. Para protegerlo hay que conocerlo, y para conocerlo pues hay que hacer un estudio y una catalogación de este patrimonio. Es un trabajazo también, porque claro, sería visitar muchas casas, muchas cuevas, habría que documentar todas las cuevas de Torralba, que es un elemento también muy importante en Torralba, que no está documentado. Y claro, esto habría que hacerlo, pues no lo sé, quizás con alumnos también de prácticas, con el convenio que tenemos con la universidad, pues alumnos de historia, o ya veríamos la manera, hacer esa catalogación, ¿no? Y probablemente quien trazó esto, pues tenía una idea que 50 o 60 años después se llevó a la práctica, ¿no? 50 años o así. De un proyecto muy parecido, no sé si será casualidad.